casa, porque yo quiero un sobrino que sea una persona de bien, no como vos que me haces ver este programa de mierda con estos negros de mierda. Vos me haces ver un programa hermoso. Sí, yo te hago ver Leuco. Yo te dije TN. Vos estás escuchando mal. Yo quiero la libertad. Yo quiero abrazarme a la república, como dice Lilita. Aparte porque sos un negro que no tenés cable. Eso es lo que más me molesta. Vos no me venís a ver a mí. Vos venís a ver ADN. Vos no venís a ver estos negros de mierda. Por favor, yo te voy a cambiar. No, poneme, tía. No, yo te cambio de canal. Poneme. Te cambio de canal y andate de mi casa. Yo me voy con el tío. Pero por supuesto, negro de mierda. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a ADN. Tenemos un programón por delante. Hace muy poquitos días te contábamos cómo estaba la ley de glaciares. ¿Te acordás que te decíamos desde adentro, muy de adentro, con Enrique Viale, un abogado que nos asesoró obviamente y que después nos contó la situación de cómo se habían realizado distintos allanamientos en la Secretaría de Ambiente y cómo llegó a nuestras manos, a manos de Viale primero y a nuestras manos después, el informe detallado de cómo se iban a hacer las modificaciones de la ley de glaciares? Algo muy importante, de lo cual se está hablando en todo el mundo. Hay periodistas canadienses que están poniendo el ojo en Bolivia, en la Argentina. ¿Qué va a pasar con nuestros glaciares? ¿Qué va a pasar con nuestros recursos naturales? ¿Qué va a pasar con nuestra agua dulce? ¿Qué está pasando hoy? Que se la van a quedar lamentablemente para las explotaciones mineras y las van a contaminar. ¿Qué va a pasar dentro de 10, 15 años con esa agua contaminada? Con todas las zonas que después van a ser irreversiblemente irrecuperables. Pero bueno, hoy se está hablando de la ley de glaciares después de 30 días que te mostrábamos justamente todo lo que estaba ocurriendo. Pero hoy vamos a empezar hablando de un tema muy grave. Mira esto, lo que vas a ver acá es un acta de constatación del Renatea. Esa acta de constatación dice que hay personas que estaban trabajando en condiciones paupérrimas, que vivían en la extrema fragilidad, que estaban en viviendas sin luz, sin agua potable, y que además hacía 38 años que vivían en ese lugar. Esta acta de constatación viene posterior, ven el piso, posterior a una declaración de un anciano de 65 años que encontraron en ese lugar y por eso empezaron a labrar esa acta. En realidad encontraron dos ancianos que desde el año 1976 estaban en una estancia que se llamaba La Ollita y que forma parte de otras 5 estancias. Entre las 5 hacen 5.000 hectáreas. Miles de cabezas de ganado, hacen maíz, hacen soja, hacen todo lo que tiene que hacer un gran productor agropecuario. Ese anciano de 65 años que fue descubierto dijo lo siguiente: hace 38 años que trabajo en esta estancia que se llama La Ollita. El patrón nos paga 450 pesos mensuales. A veces no nos alcanza el dinero para comer, por eso nos vamos a pescar o a cazar nutrias. Yo nunca fui al hospital. Cuando me enfermo me paso alcohol en la zona y el dolor se va. En la estancia el patrón siembra soja, maíz. En esta estancia tiene 900 cabezas de ganado. Yo nunca trabajé fuera de la estancia. Acá carpeamos con palas, sacamos los cardos, el abrojo con machete. Por ahí compro ropa usada porque también le tocaba hacer a este anciano de banderillero de los aviones fumigadores. Acá no tenemos agua, no tenemos luz, nos bañamos calentando un tacho de leña. Así siguió el acta de constatación que recién veías. Preguntado por el oficial del Renatea si tiene algo más para agregar, el anciano dijo: por favor, déjeme llevar mis 10 trampas para cazar nutrias porque si no, me muero de hambre. Es decir, la usaba para comer. ¿Sabes para quién trabajaba este anciano? Te voy a dar la primera pista. Este señor tiene 5.000 hectáreas y es millonario. Si no lo sacaste, te doy la segunda pista. Dale, mira. La democracia es una cuestión ética, porque trata de la vida de personas que deben compartir un espacio. Una sociedad democrática es aquella en la que no solo está permitido, sino exigido el ser persona. Seguimos con las pistas. Descubren al otro anciano que estaba en las mismas condiciones que el anterior. Luego de escuchar esas palabras, este señor, este nuevo anciano, dice: vivimos acá en la estancia en un ranchito de paja y de barro. Hacemos nuestras necesidades en el campo. Nos bañamos en la laguna. Cuando vivía papá con nosotros, es decir, vivían 3 personas, estos 2 ancianos y su padre. Cuando vivía papá con nosotros acá, él nos cocinaba. Cuando se muere, nosotros empezamos a cocinarnos. Nos pagan muy poco, no tenemos sueldo, nunca firmamos nada.
Durante todos estos años nunca fui al médico, también dice este anciano. Tampoco conozco un hospital, pero no recuerdo que en estos 38 años de trabajo haya venido un sindicalista. ¿Sabés quién era el sindicalista que tenía que ir a ver a estos ancianos? El Momo Venegas. Y ¿sabés? Te voy a dar la tercera pista. El Momo Venegas era casi un socio de la persona de la cual vamos a hablar esta noche. Fíjate. Todavía es posible un país que supere estructuralmente la pobreza, que reduzca la desigualdad social y regional, y a buscar sin descanso la justicia social. El patrón habla de ética, habla de moral, habla de transparencia. Le pedía eso a los argentinos. Trabajó fervientemente para que llegara el actual presidente a ser presidente de la nación. Eso tiene muy poco que ver con lo que hacía con sus propios trabajadores. Propios trabajadores que en realidad eran casi que esclavos, estaban en absoluta disparidad de posibilidades respecto a su patrón. Pero fíjate el acta cómo la firman los trabajadores. Estos trabajadores que te decía recién no tenían para morfar, no tenían dónde bañarse, que tenían que hacer sus necesidades en el campo, que pescaban y cazaban para poder alimentarse y que cobraban 450 pesos por mes. Además de hacer todo el trabajo en el campo, tenían que ser banderilleros de los aviones fumigadores. Fíjate, por favor, vení al piso, cómo firmaban estos trabajadores. Con el dedo. ¿Esto qué quiere decir? Eso quiere decir que los trabajadores eran analfabetos. O sea, además de todo lo que yo te acabo de decir, la posición y las posibilidades que tenían de poder defenderse estos trabajadores era absolutamente nula. Firmaban con el dedo. ¿Está claro? Te voy a dar la última pista para saber quién era el patrón de estos trabajadores. Y la última pista tiene que ver con que su nombre, sus dos nombres primeros, son similares, o es el mismo, que un gran cantante de bolero. Dale. Pedimos transparencia en todo. La consistencia moral del hombre del campo es una cuestión ética. La justicia social no solo está permitido, sino exigido el ser persona. Nosotros mandaba 900 pesos, 450 pesos cada uno. ¿Qué es con 900 pesos? No se puede dar lujo con 900 pesos. Un país que supere estructuralmente la pobreza. Hablaba que el país tiene que superar estructuralmente la pobreza. ¿Te das cuenta que todos hablan para la esquilada? ¿Te das cuenta que nos toman de boludos en serio? ¿Te das cuenta que las cosas no son reales? ¿Te das cuenta que la política todavía no ha crecido, no ha madurado para ayudarte a madurar a vos y que te sigue tratando como lo que realmente somos todos? Nos tratan de una manera que evidentemente nos hace sentir cada vez más chicos respecto a nuestros dirigentes políticos. Este señor ahora es ministro y en un rato te vamos a contar todas, absolutamente todas, con papeles, con pruebas, las maniobras que hizo este ministro para evadir impuestos, para aprovecharse del Estado, para hacer todo lo que pudo hacer, inclusive cuando era presidente de la Sociedad Rural Argentina. Pero quiero que quede bien en claro, este programa le da el derecho a réplica absolutamente a todas las personas de las cuales se habla aquí. Esto es la línea que han bajado desde la gerencia en este canal. Así que nosotros le damos el derecho a réplica a Luis Miguel Echeverre para cuando quiera y sienta necesidad de venir a nuestro programa a explicar lo que hoy vas a ver. Bueno, te contábamos que el actual ministro de Agroindustria está muy complicado, pero muy complicado con pruebas concretas que tiene la justicia en su poder. Fíjate, una de las tantas empresas que tienen los Echeverre, en este caso particular, el papá del actual ministro de Agroindustria tenía el 40% y su tío tiene el 60%. Esta es una de las tantas empresas que se llama Echeverre Rural SRL Consignatario. Fue fundada para dedicarla a la consignación de hacienda, administración de campos y toda clase de intermediación agropecuaria. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. Pasamos al siguiente paño. Fíjate lo que pasa en un momento. Se muere el padre de Luis Miguel Echeverre. Luis Miguel Echeverre tiene hermanos, es decir, que hay una herencia que debía repartirse entre sus propios hermanos. Y quien queda fuera de esa herencia es su hermana, quien hace la denuncia, una grave denuncia.
le dice al juez, la abogada de esta señora, que según surge de la información brindada por la sociedad Etxebere Rural SRL, el heredero Luis Miguel Etxebere, invocando falsamente el carácter de representante de este sucesorio, cobró los dividendos pertenecientes al acervo en las asambleas que se aprobaron en los ejercicios cerrados. El señor Luis Miguel Etxebere cobró un total de 1.897.000 pesos. Los importes retirados por el heredero Luis Miguel Etxebere no fueron depositados ni rendidos en el sucesorio, lo cual implica un apoderamiento ilegítimo de dichas sumas, pues dichas sumas forman parte del acervo sucesorio cuyo destino es la distribución entre todos los herederos. Este es el actual ministro de Agroindustria que pedía ética y moral y transparencia a todos los argentinos. Luis Miguel Etxebere, invocando falsos títulos, dispuso fraudulentamente y para beneficio propio los fondos del acervo hereditario. ¿Quién hizo esta denuncia? ¿Quién hizo esta denuncia? ¿Algún kirchnerista? No, lo hizo su hermana. La hermana de Luis Miguel Etxebere clavó esta denuncia en la justicia. Y no sabés la que siguen. Vas a conocer una tras otra las denuncias que presentó la hermana de Luis Miguel Etxebere en la justicia. Y la justicia está bastante lenta con el actual ministro de Agroindustria de la Nación. Nosotros te mostrábamos hace 4 meses, estuvimos justamente en Entre Ríos, y ahí nos dimos con que se había quedado con tierras de una escuela. Una escuelita rural. Etxebere hablaba de que la educación era muy importante, la educación rural era muy importante porque él se nutría de todo el conocimiento que salían de esas escuelitas rurales. Bueno, el tipo se quedó con 70 hectáreas, las más prósperas de una escuela rural. Inclusive quedó dentro de eso un campo de eucaliptus que había sembrado el INTA para esa escuela. Se la quedó el propio Luis Miguel Etxebere. Estamos sobre la ruta 48 de acceso a Santa Elena, la provincia de Entre Ríos, obviamente, provincia de Entre Ríos en la cual uno de los principales terratenientes es la familia Etxebere. Este es uno de los campos que tiene la familia Etxebere, eso eran tierras fiscales, ahora son de Etxebere claramente. Estos campos pertenecían a la Mobile Socioanónima, pertenecía al frigorífico Santa Elena. Los dueños eran ingleses, se retiran de la zona y los campos quedan obviamente ocupados por los empleados del frigorífico, algunos que hoy en día están como se denominan los pastajeros que están dentro del campo. Esas tierras pertenecían por ley a la educación, ¿no? Claro, el proceso de la provincia es que lo manejaba en principio la Dirección de Tierras Fiscales. Claro. Luego la Dirección de Tierras Fiscales le otorga la propiedad al Consejo General de Educación. Sí. Y el Consejo General de Educación ejecuta formalizar esta escuela agrotécnica que la verdad que para la zona es muy buena. Y bueno, ya te digo, esto que vos podés ver, bueno, hoy es propiedad del señor Etxebere. ¿Y era de la escuela? Era de la escuela. Ese era el molino de la escuela, digamos, ¿no? Pertenecía a la escuela también. Cuando se hizo la división, digamos, de la propiedad, quedó para el lado del campo de Etxebere. En ese lugar existían lo que se llaman los pastajeros, gente de Santa Elena que le habían dado autorización para crear ganado, para producir ahí en esas tierras que estaban desocupadas. O sea, los denominados pastajeros eran los ex empleados del frigorífico. Los autorizaron para seguir produciendo algo para su subsistencia, ¿no? Porque ya no tenían trabajo. ¿Y qué hace acá, Orlando? ¿Vive? Sí, vivo. Hace 25 años que vivo. ¿Usted trabajaba en el frigorífico? Sí. ¿Frigorífico Santa Elena era? Sí. ¿Cuándo se fue el frigorífico? ¿Qué hacía usted? Yo quedé acá, pero yo no vine y entré porque yo quise entrar y porque me quise apoderar acá. Yo cuando Rosy era vicegobernador, él me supo dar un papel a mí para que yo venga a trabajar acá. Que yo todavía lo mantengo el papel. Después resulta que un día me vinieron a sacar con la policía, 70 policías, un desastre. Un día llegó un señor que era Fernández, apellido de Castastro, me dijo que era de Paraná. Entonces me dice él, sí, porque aquí hay tierras que son de Etxebere. Entonces le digo yo, mire, señor, nosotros estamos en la parte de nosotros. Etxebere quizás nos quitó tierra a nosotros, que hay un campo que es el 3, ese lo agarró él. Etxebere pedían 370 hectáreas y avanzó sobre la escuela con 70 hectáreas. ¿Esto sigue perteneciendo a la escuela? ¿Todavía pertenece a Etxebere? Ah, ¿esto es de Etxebere? Sí, todo. Ah, no es más de la escuela. No. Pero antes esto pertenecía a la escuela. Sí. Claro. Cuando era presidente de la Sociedad Rural Argentina, delante del Momo Venegas, del propio presidente Mauricio Macri y de toda la gente de la sociedad rural, decía que había que tener transparencia en Argentina, pedía ética y moral. Te la pedía a vos, el tipo que dijo de acá para acá es mío.
en una escuelita rural. Yo estuve en esa escuelita rural. Si supieras la pobreza que hay en ese lugar, en esa zona, se te caen las medias. El único lugar donde le daban trabajo a la gente en esa zona era el frigorífico Santa Elena. Santa Elena se fue, no quedó absolutamente nada. Arrasó con todo. Hay mucha pobreza, muchísima pobreza. Algunos de esos empleados se quedaron con algunas tierras porque el Estado lo dispuso. Echeverre también fue por eso. Y Echeverre también maneja el Estado, ¿se entiende? También maneja el Estado nacional, el provincial, el que se les canta las bolas, pero lo maneja desde hace mucho tiempo. Es actual ministro de Agroindustria, es el nuevo, el reciente ministro de Agroindustria de la Nación. Fíjate lo que hizo hace unos años Echeverre. Este es un pagaré de $250.000, lo sacó en el Banco Itaú, y esto tiene que verse a la firma de Echeverre, este es el pagaré, $250.000. En el año 2011, supuestamente estaba Echeverre en una crisis agropecuaria. Decía que había mucha sequía en la zona, lo cual no fue así, claramente no fue así, y te vamos a decir y te vamos a contar por qué no. ¿Y por qué sacaban el Banco Itaú? Porque esto era tasa subsidiada. Viste que le encanta decir a estos muchachos, le encanta decir que los subsidios está mal, que no tiene que haber subsidios, que el Estado no tiene que regular absolutamente nada, que todo lo tiene que regular el mercado, salvo que sean ellos. Salvo que los tipos sean ellos, salvo que los curros lo quieran hacer ellos. Bueno, en este caso se hizo un currito porque agarró un crédito subsidiado por el Estado Nacional y fíjate en el próximo paño. Acá saca los $250.000 y el Banco Central de la República Argentina hace esta hoja de ruta de cómo fue esa plata en ese momento. Los $250.000 se trasladan a pesos y fíjate, por favor vení acá al piso, Raúl. Y fíjate, dice, la Margarita Sociedad Anónima es una de las sociedades que tienen los Echeverre e ingresa el crédito de esta manera. 819.000 pesos, 204.000 pesos y hace un total de 1.023.000 pesos aproximadamente. En ese momento el dólar estaba a 4 mangos. Bueno, siguen las Margaritas el crédito, pero ya en el Banco Patagonia. Necesitaban hacer una triangulación. Y fíjate dónde terminan esos montos. 900.000 pesos aparecen en Sociedad Anónima Entre Ríos, que es el diario de los Echeverre. Los Echeverre tienen un diario. Empezaron a hacer la triangulación de dinero. Acordate que esta plata tenía que ser por la emergencia agropecuaria. La tenían que utilizar para poder hacer la siembra y la cosecha en ese momento y por eso el Estado Nacional ponía guita. No era para sacar la plata, porque en un ratito vas a ver que la sacan los accionistas y acá está el resto del crédito en otro banco, en el nuevo Banco de Entre Ríos, también en el diario de los Echeverre. Pero esta era una triangulación de dinero que estaban haciendo los muchachos. Dame el próximo paño. En el próximo paño estás viendo claramente cómo en el balance, hemos accedido al balance de la empresa, porque esto lo tiene la hermana de Echeverre, a la que Echeverre, bueno, no se portó con ética, con moral ni transparencia, claramente. Fíjate, dice préstamos bancarios obtenidos, 1.725.000 pesos, ahí se sumaba un crédito de otro banco, y la plata que sacan los accionistas es 1.066.000. O sea, la plata del Banco Itaú que le daba el Estado Nacional con tasa subsidiada, la sacaban los propios hermanos de Echeverre. O sea, no se utilizaba para la cosecha. O sea, eso es una administración fraudulenta, llámale como quieras. Pero ahí la cosa no estaba para nada bien. ¿Hay algún otro paño, Raúl? Sí, tenemos la denuncia justamente, la agarra un fiscal y entonces hace un requerimiento de instrucción formal, una imputación a Echeverre por estafa, por administración fraudulenta. Por administración fraudulenta. Dame el próximo paño. Esto ya hace el fiscal, empieza a tipificar el tema, porque le llegan las mismas pruebas, las pruebas que estás viendo vos hoy, ahora en este momento, los cuales no fueron destinados al fin. El crédito no fue destinado al fin que habían dicho. Y entonces, de esta forma, se configura una administración fraudulenta en su beneficio. Y acá aparece también la hermana de Echeverre contando absolutamente todo. Es decir, los muchachos con un crédito subsidiado por el Estado la sacaron para guardársela. ¿Está claro? Entonces se quejan de los subsidios a la energía eléctrica, al gas, al transporte. Se quejan también de los subsidios a las amas de casa, a la asignación universal por hijo. De esto no te dicen nada, ¿no? Dale. La educación, que es el corazón del progreso duradero. Educar significa transmitir e incorporar valores que hacen de la persona que se instruye un ciudadano y un conciudadano.
Este es uno de los ingresos de la escuela. En su momento, que vinieron la gente de Catastro de la provincia, Comisión Liquidadora, Luis Miguel Echeverre, vino él en persona y fue quien, allá donde está la escuela, se plantó y dijo: de acá para acá es para nosotros y de acá para la escuela. La democracia es una cuestión ética, porque trata de la vida de personas que deben compartir un espacio. En esa línea que traza con sus brazos, queda el pozo de agua que está allá, que era de la escuela, queda para Echeverre. Es una cuestión ética. Así que prácticamente dejaba la escuela sin agua. Y curiosamente, cuando hacen los planos, en vez de cortar en forma recta, se toman este martillo que está acá, toda esta parte de adelante, que también es productiva, ¿no? Se quedaron con toda esta parte más productiva. Allá está el bosque de eucalipto que te comentaba, donde eso cosechándolo pagaba tranquilamente lo que había pagado por el campo, por las 70 hectáreas. Ese bosque de eucalipto lo hizo el INTA para la escuela. Lo hizo el INTA para la escuela. ¿Y ahora lo tiene Echeverre? Lo tiene Echeverre. Ah, un negocio. Ah, por supuesto. En circunstancias penosas y desafiantes es cuando mejor se pondera la consistencia moral del hombre del campo. El tanque funcionaba con energía de la escuela. Entonces yo apagaba eso y él tenía animales acá, había puesto animales de Echeverre y entonces se quedaba sin agua. Se apersonó la señora de Echeverre y Juan Diego Echeverre a mi casa pidiéndome que le diera agua. Yo le contesté que yo no podía estar gastando electricidad para darle a un privado. Y consiguieron una autorización para que le diera agua, con el compromiso de que Echeverre iba a pagar la boleta de luz y que a la brevedad iba a poner un medidor propio, cosa que nunca hizo. ¿Pagó la escuela? Siempre pagó la escuela. Siempre pagó la escuela. ¿Qué sentías vos en ese momento como director de los niños de acá? Yo realmente sentía mucha indignación por esto. Celebro que estén empezando las clases, celebro que haya tantos chicos. Me parece muy importante el trabajo que están haciendo aquellas personas que están dedicadas al desarrollo y a lo que va a ser el futuro del Colegio Agropecuario. Es muy bueno, ¿no? El tipo estaba hablando, decía, celebro que comience la clase y guiñaba el ojo. No sé si era por el solo, te lo guiñaba el ojo como diciendo, quédate tranquilo que me voy a quedar con la escuela, con todos los pibes adentro también, para que me laburen adentro del campo, porque ya no tengo más los otros esclavos, entonces ahora necesito los pibes. Che, hay derecho a réplica para Luis Echeverre, esto lo quiero aclarar nuevamente. Si Luis Echeverre necesita venir acá o mandar a su abogado o el que sea, le damos el derecho a réplica para poder hablar con toda la documentación sobre la mesa y hablar también de estos temas, porque es el actual ministro de Agroindustria de la República Argentina. Pero acá no acaba la cosa. Acordate que sacó un crédito de $250.000 en el año 2011. Había que garpar ese crédito. Lo había sacado supuestamente con fines productivos. Pero cada uno de los hermanos sacó la guita, se la llevó en el bolsillo. Pero después había que pagar ese crédito. ¿Sabes cómo lo pagó el crédito ese? Contanos un poco, Miguel, cómo lo sacó, dale. Echeverre está complicado porque aparte hay más denuncias. En este caso vamos a ver una denuncia de Sánchez Calvermate, que es un abogado. Tiene que ver con un crédito que sacaron en el Banco Nación. Y ahí quedó involucrado el expresidente del Banco Nación, Carlos Minconian. Fíjate, Alejandro Sánchez Calvermate, que denunció el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta, todo esto en perjuicio del Estado por Carlos Alberto Minconian, que estaba a cargo del Banco Nación, y Luis Miguel Echeverre, el ministro titular de la Margarita Sociedad Anónima, Juan Diego y Arturo Sebastián. A ver, lo que tiene que ver con la denuncia es por esto. Sacaron un crédito, y un crédito que era para tener la posibilidad de los pequeños productores de, generar un desarrollo comercial. Mira, y el artículo 20 dice, van a ser beneficiarios directos productores agropecuarios afectados por efectos adversos, o sea, los que sufran una crisis, los más vulnerables, especialmente los productores cuya capacidad de producción haya sido afectada en la magnitud y que
genere un problema económico. El artículo 24 también determina que la ayuda debe dar prioridad a productores agropecuarios considerados como agricultores familiares, algo muy lejano, que lo vamos a seguir viendo en los paños, con la situación de Echeverre. Estamos hablando de un crédito del Banco Nación, Miguel, ¿no? Estamos hablando de un crédito del Banco Nación. En este caso había que garpar el del Itaú y entonces los tipos apelaron al Banco Nación. Acordate que Luis Miguel Echeverre no era funcionario del Gobierno Nacional en el momento en que le pedía Melconian, pero su hermano sí. O sea, el hermano de Echeverre sí ya era titular del ENACOM en Entre Ríos. Estos tipos decían que acordate que iban a entrar por concurso al Estado. Bueno, el hermano de Echeverre ya era funcionario público y por eso sigue la denuncia así, Miguel, ¿no? Sí, sigue así. Y acá vamos a ver de qué se trata esta empresa de Echeverre y si realmente es una pequeña empresa o no. Las Margaritas Sociedad Anónima, propiedad de la familia demandada, cuenta con 5.000 hectáreas dedicadas a la agricultura y a la ganadería. Ahí estamos viendo que no es muy pequeña. Vamos a seguir viendo en el siguiente paño de qué se trata la empresa esta. Acá hay un acta de directorio. Esto es documentación de la empresa de Echeverre. Y ahí, mira, lo que dice es, siendo las 10 horas, en noviembre de 2010 se reúnen los miembros del directorio. Toma la palabra la señora Leonor BM de Echeverre, explicando la conveniencia de tomar este crédito. Y ahí explica, baja tasa de interés y extenso periodo de pago. Todo esto es un beneficio que estaba teniendo Echeverre. La posibilidad de pagar un crédito en 48 meses. Y bueno, después tiene que ver con la posibilidad de estar afecto a un crédito que los va a beneficiar a los pequeños productores cuando ellos son productores grandes, muy importantes, y lo vamos a seguir viendo en los otros paños. A ver, mira, esto tiene que ver con Las Margaritas, con la empresa. Las Margaritas fue fundada en 1902 por Luis Lorenzo Echeverre, está ubicada en los departamentos Paraná y Diamante. Fue fundada por una corporación y tiene toda esta extensión. Es una empresa muy importante y vamos a ver además otro paño que tiene que ver con la actividad específica de Las Margaritas. Es una empresa muy importante y que no correspondía que le den ese tipo de beneficio. Bien, Miguel, ahí nos quedamos. Entonces, te das cuenta que es una gran extensión. Pero quiero que prestes atención. El acta que viste recién era el acta de directorio donde se juntaba la madre de Echeverre, Leonor es la madre de Echeverre, con sus 3 hijos. La hija no, porque era la que nos dio todos los papeles, ¿eh? La hija no, la hija la habían excluido. Se siente estafada la hija y por eso hace semejante denuncia. Pero en el acta de directorio decía la madre, loco, aprovechemos el crédito del Banco Nación, porque a tasa subsidiada lo vamos a pagar a 48 meses, cuando se nos cante con el 17% de interés anual, menos el 5% porque lo subsidia el Estado. Una barbaridad, porque también ese crédito era para pequeños productores, no para tipos que tienen 5.000 hectáreas y mucho menos para tipos que le deben al Estado todavía un crédito que había sido subsidiado. ¿Se entiende? O sea, no se cansaron de hacer fraude para tratar de sacar guita del Estado o con tasas subsidiadas. Bueno, volvemos entonces a Luis Miguel Echeverre. Así vivían sus empleados en esta pedazo de estancia, en estos pedazos de 5.000 hectáreas que tienen. Dale. Bueno, en el caso de Luis Miguel Echeverre, él tiene una empresa que se llama Las Margaritas Sociedad Anónima junto a su hermano Juan Diego Echeverre. Son 5 estancias de 5.000 hectáreas conformadas todas dentro de Las Margaritas Sociedad Anónima. Una de esas estancias se llama La Ollita. Ahí los Echeverre tenían en condición de reducción a la servidumbre o de explotación laboral a 2 trabajadores desde el año 1976. En el momento en que el Renatea los encuentra, tenían 60 y 65 años. Ellos mismos cuentan que habían pasado por distintas etapas productivas dentro de esa estancia. Todo tipo de trabajos primarios. Les pagaban 400 pesos a cada uno en el año 2014. 400 pesos por mes. Era lo que le pagaban a los 2 hermanos que vivían en una casilla en el medio de la estancia, sin nada. Para bañarse tenían que caminar 1 kilómetro hasta un molino, sacar el agua de ahí, y ese era el agua que utilizaban para tomar, para bañarse. Un domingo a la noche se los llevan a los 2 hermanos Cornejo a una localidad cercana, los meten en una habitación con un escribano, les hacen firmar con el dedo un documento que decía que ambos hermanos vivían en casas separadas, casas con living, comedor y todas las comodidades. Están amparados por un sistema que también tiene que ver con la explotación. Digamos, hay un sistema mediático que los defiende, que los apaña, y hay parte de la justicia que también los apaña. Generalmente el mecanismo que tiene ante una noticia de estas características, dan una entrevista. Y en la entrevista solamente les preguntan si es verdad o es mentira lo que se publicó de ellos. Ellos dan su descargo y ahí termina.
Bueno, uno lo siente como un engaño por ahí cuando te habla el dirigente político de una manera y actúa de otra manera, pero total y diametralmente opuesta. Vamos a ir repasando los mails internos de la propia empresa y cómo empezaron a tratar de triangular recursos económicos para quedarse con propiedades que tenían puestas en su diario. El primer paño tiene que ver con que el 31 de marzo del año 2012 dice lo siguiente, es un mail que se mandan entre ellos, entre los propios Echeverre. El martes a las 9 nos espera en su estudio Carlos Moro, era el abogado de ellos, para tratar las serias dificultades que tenemos con SAER, Sociedad Anónima de Entre Ríos, el diario, a fin que nos reconozcan los bienes que ya son nuestros. Querían vaciar el diario porque tenía muchas deudas, Miguel. Otro mail que tiene que ver con la documentación que muestra esta denuncia. Un caso de vaciamiento. Walter Greñón, un socio de Echeverre, dice ahí: Leonor, estoy focalizado en evitar un default por parte de Entre Ríos con los fideicomisos. Como sabrás, la situación está muy compleja en lo económico. Basta con ver que no se pueden pagar los sueldos. Saludos, Walter. Esto tiene que ver con el funcionamiento del diario, que vamos a ir viendo en el transcurso de los mails cómo van generando estas operaciones. Son operaciones muy graves, gravosas para el Estado en realidad. Fíjate, aparece Moro Abogados, justamente el estudio jurídico que lo asesoraba. Carlos Emilio Moro dice: respecto al acta de entendimiento que sin nuestro consentimiento, se lo manda Luis Miguel Echeverre, firmaron en el año 2010, por la que acuerdan vaciar la sociedad, no deberían firmar otra diciendo que ya está cumplido el objeto de vaciarla. ¿Por qué? Porque era fraudulento. Fíjate lo que le dice el estudio jurídico de los Echeverre. Yo no les di consentimiento para firmar un acta por la cual acuerdan vaciar la sociedad. Estaban garcando a todos los acreedores de esa sociedad porque la estaban vaciando. Le estaban sacando los bienes a esa sociedad para nunca garpar todas las acreencias que tenían. Todo esto son pruebas de lo que estaban preparando en ese momento y después se fue confirmando. Mirá acá, Luis Echeverre: estimado Walter, dice, de acuerdo a lo que hablamos por teléfono, el tema quedaría así. Los bienes se distribuyen de acuerdo al cuadro que nos diste en Santa Fe. Si está todo bien, podemos firmar el lunes que viene para que estemos todos. Esto tiene que ver, claro, con las operaciones que iban a terminar concretando para sacar inmuebles de una sociedad y meterla en otra. Vamos a seguir entonces viendo cómo los muchachos por mail estaban preparando una cuestión que parecía delictiva por lo que le decía el propio abogado, ¿no? Walter Greñón, que era uno de los socios, como te decíamos recién, de los Echeverre, le dice: Leonor, necesitamos que completen el acta adjunta para ver qué inmuebles se transfieren como dación de pago y cuáles como venta. Leonor es la mamá del actual ministro de Agroindustria. Estaban configurando el fraude, digamos, ¿no? Sacando todos los bienes del diario y lo estaban zapando a una empresa que habían constituido recientemente. Acá tenemos otro documento que muestra cuál era la situación de esta empresa. Constancia de inscripción. Construcciones del Paraná, Sociedad Anónima, fecha de contrato social 1 del 10 del 2011, fecha de inicio 8 del 2012. Lo que te muestra es que era una sociedad que estaba comenzando de cero y ahí llevaron los inmuebles y por eso los están investigando. Claro, habían generado esa construcciones SRL recientemente para pasar los inmuebles a ese lugar. Por eso habían tomado el crédito con el cual habían defraudado al Estado. El viernes 3 de agosto de 2012 le llega este mail de Juan Diego Echeverre. Dice: nota Construcciones del Paraná, la nueva empresa. Juan Diego, envío modelo de nota por el cual se informa que tienen las ayudas económicas aprobadas. Saludos, Sandra Rendón. Es decir, el otro socio supuestamente hacía una triangulación de dinero para ir haciendo el vaciamiento del diario de Entre Ríos. Quedan en otros documentos y en otros mails también lo que fueron haciendo, a ver, ya que es un poco más explícito. Mira, dice: creemos que es de vital importancia los siguientes ítems, le dicen. Contrato de mutuo, tiene que ver con la plata que pedían, que sean con firmas certificadas y pagando el impuesto de sellos. El dinero de los mutuos que se acredite en cuenta bancaria, si podríamos omitir el pago de cada cuota haciéndolo con cheques. El balance, y esto es lo más importante y que complica mucho a los investigados, dice: va a llamar la atención al fisco. Va a llamar la atención el crecimiento abrupto del nacimiento de esta sociedad al primer ejercicio. Y les dice: si se cae el mutuo, hay que pagar el 35 de ganancias, el 21 de IVA, más intereses, más multas sobre el total de los mutuos de 4.5 millones, sin dejar en tener en cuenta que los montos generan una denuncia penal del caso. O sea que en este mes, ahora te va a contar Tomás, están reconociendo que cometen un delito, que iban a cometer un delito. Y lo más grave es que después terminaron concretando todo lo que decían en estas conversaciones. Sí, todo se concretó, pero terminó como el caso Ponta Cuarto. O sea, hay justicia a veces. Hay justicia como la quiere el poder político.
Siempre hago esa reflexión, ¿no? Creo que los medios de comunicación o los periodistas, la dirigencia política nos hace sentir bien cuando nos dicen que somos el cuarto poder. Yo lamento decirte que no lo somos. Lamento decirte que los periodistas, eso es como para darnos el aliento a poder seguir o sentirnos importantes. Esa es la política dando supuestamente una participación social al periodismo que verdaderamente no la tiene. Dicen que hay una división de poderes, que otro de los poderes importantes es la justicia. Acabas de ver que Pontacuarto había presentado pruebas y que nadie quedó preso, que él mismo decía yo voy a ir en cana y finalmente tampoco fue en cana. Repartieron en ese momento 5 millones de dólares, el año 2002. Hoy son aproximadamente 80, 90 millones de pesos, solamente en coimas para ver quién levantaba una mano, quién no la levantaba. Entonces, ojo con estas cosas, porque todas estas mismas situaciones las tiene la justicia. Estas son pruebas que tiene la justicia. Y son distintos casos en los cuales aparece el ministro de Agroindustria. La justicia no está actuando. La verdad es que no sabemos por qué. Pero en el año 2015, Luis Miguel Echeverre, parado en el predio de la Sociedad Rural Argentina, decía lo siguiente. En pocos días más, en nuestras manos estará la gran oportunidad de ejercer el poder. Una vez más, los argentinos volveremos a celebrar ese maravilloso acto de votar. Es indispensable que en ese instante nos preguntemos si aquellos que se postulan respetarán el principio constitucional de la división de poderes, serán un ejemplo de honestidad, y ejercerán con ética sus funciones. A estas preguntas hay que responderlas con el voto. Si usted sospecha que con su voto puede consagrar a dirigentes que han cometido o pueden cometer actos de corrupción, por favor, no los vote. Si alguno de ellos alguna vez fue uno de esos funcionarios que multiplicaron su fortuna desde la función o el ejercicio del poder, no los vote. Si usted cree que la lista que está por votar no respeta o no respetará la libertad de expresión, por favor, no lo vote. Si existe la posibilidad de que usted va a votar tratará de manipular a la justicia para ponerla a su servicio, no lo vote. Abren una esperanza. Todavía es posible. Un país que supere estructuralmente la pobreza, que reduzca la desigualdad social y regional, donde la Constitución y las leyes no sean olvidadas. En nuestras manos está la gran oportunidad de recausar el destino de la patria, de darle un nuevo sentido a la política y blindar con valores éticos el manejo del poder. ¿Cuántos habrán utilizado el término patria, no? ¿Cuántos habrán utilizado el término ética, transparencia? Vamos a refundar la República. ¿Cuántos lo habrán hecho, no? De todas maneras, le digo al ministro de Agroindustria, le quiero mostrar, esa silla es la de él. Esa silla que está vacía, el domingo que viene la puede ocupar él. Y puede venir a explicarnos si realmente nosotros estamos equivocados, si esto parece una operación política, si esto le parece un engaño, si esto no tiene nada que ver con el periodismo. Por favor, puede venir el ministro de Agroindustria a sentarse acá y explicarnos a todos qué fue lo que pasó desde el crédito de Itaú a los trabajadores que tenían 65 años y firmaban con el dedo, el crédito del Banco Nación, qué pasó con el diario de Entre Ríos, cómo fue la triangulación de las propiedades, por qué esos mails con su abogado, con su contador. Todas esas cosas las puede explicar para ver si podemos darle transparencia no al Estado, sino justamente a las propias empresas.